Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendecida mañana, hermanos en Cristo, deseando que se encuentren bien. Estamos transmitiendo para la diócesis de Cuautitlán. Donde quiera que tú te encuentres, te invito a realizar una oración al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Las obras de la carne representan la vida bajo el dominio del pecado y la naturaleza humana, pero una naturaleza humana caída. Para la carne todo es imposible y todo tiene límites. Sabemos que la repetición de algunos actos dan origen a los vicios. Ya San Juan Casiano y San Gregorio Magno han distinguido 7 pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la injuria, la gula y la pereza. Esto de las obras de la carne es un tema muy interesante, pero a la vez también un poco complejo. Espero que juntos podamos ir comprendiendo a qué se refería Jesús cuando le dice a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne. Te comparto la pregunta que un día me realizaron. ¿A usted qué obra de la carne la domina más? Hice silencio y la persona, cuando se da cuenta que no le contesto, me dice: bueno, entonces, ¿por medio de qué obra de la carne fue llamada a la libertad? Y me quedé igual, así como Nicodemo, que no le entendió a Jesús absolutamente nada. Soy Virginia Alvarado y estás en nuestro programa Nacer de Nuevo. Te invito a que te quedes y escuches el tercer episodio titulado Lo nacido de la carne es carne, de la primera temporada titulada Conviértete en lo que eres. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace unos momentos te mencioné la lista de los 7 pecados capitales. Se les dice capitales pues porque generan otros pecados. Pero, ¿cuáles son las obras de la carne? San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, hace una lista de estas obras. Vamos a leer la cita bíblica. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabemos que el pecado crea una facilidad para el pecado. Sí, así es. Un pecado da origen a más pecados, que estos van a engendrar un vicio por la repetición de actos y al final va a dar como resultado inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia del hombre. Así tenemos que el pecado
tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Sin embargo, sabemos que la raíz de todos los pecados se encuentra en el corazón del hombre. ¿Recuerdas que te compartí la pregunta que me realizaron? Pues esta misma pregunta la realizaron a otra persona y su respuesta me pareció muy importante. Ella dijo así: me considero una persona que comienza actividades, proyectos, planes, pero no persevero en su realización. Esta actitud de ligereza y de facilidad excesiva para cambiar mi opinión, mi pensamiento, el propósito y hasta mis amigas hacía que yo me preguntara constantemente por qué era así, por qué tenía yo esos cambios. Me permití comenzar a conocerme y me di cuenta que tengo un vicio, la inconstancia, la cual tiene su origen en el pecado capital de la pereza, la cual se manifiesta a través de la negligencia o del descuido de las cosas a las que estamos obligados a realizar. Este pecado capital, a su vez, pues se engendra en un pecado más grande llamado sensualidad. Para mí, eso significa y eso es la obra de la carne. Y lo puedo decir con todo conocimiento porque ya hace tiempo acepté comenzar a conocerme con la ayuda de la luz que Jesús provee a mi conciencia y por la ayuda de una dirección espiritual. Después de haberla escuchado, me dije, creo que por tal razón yo no pude contestar, porque para empezar debo conocerme primero. Ahora ya sé que los llamados pecados capitales no se manifiestan en estado puro, sino que hay actos repetitivos que permiten identificar al pecado capital que te domina. San Pablo ya en su carta a los Gálatas nos ha dado una lista de las obras de la carne y habíamos mencionado que las obras de la carne representan la vida bajo el dominio del pecado y la naturaleza humana caída. Mientras estemos vivos, seguiremos pecando. Nuestra naturaleza es herida. Nuestra condición carnal nos lleva a encerrarnos en nuestras ideas. La carne no puede abrirse a la libertad del espíritu, a una verdad diferente. Eso es muy difícil. Por eso a Nicodemo le costaba comprender el significado de la expresión nacer de nuevo. Sin embargo, Jesús le invitaba a abrirse a una nueva verdad, esa verdad de una nueva vida en el espíritu, pues la carne se cierra sobre sí misma, no se abre a la verdad, no se abre a la luz ni al espíritu. Pero también San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 6, menciona lo siguiente: pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu, vida y paz. Nicodemo llegó con Jesús con actitudes y conceptos muy carnales. Le trata como a iguales. A ver, Jesús, te reconozco porque tú y yo somos iguales, somos maestros. Hablamos el mismo lenguaje, a ti te ha enviado Dios y yo sé que te he enviado porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Él no lo envía. Utiliza la diplomacia, la formalidad. Algunas de sus preguntas llevan un toque sarcástico. Conoce la Escritura, pero
no conoce a aquel de quien la Escritura habla. He pensado que por instantes nosotros nos podemos ver reflejados en Nicodemo. Creemos saberlo todo, nos atrevemos a decirle a Dios qué debe hacer, cuándo, a qué hora, en dónde. Nos ponemos a hablar de la Escritura con los demás como si conociéramos al autor de dicha palabra, pero la mayoría de las veces conocemos a Dios solamente de oídas, no lo conocemos de una experiencia personal. Así, pues no podemos vencer las obras de la carne y creemos que las podemos vencer con esfuerzo humano. Y Nicodemo nos dio ejemplo de ello. Por sí solo no podía entender lo dicho por Jesús. Sin embargo, Jesús va conduciéndolo, lo ayuda a que se ubique en el lugar que realmente le corresponde. Nicodemo era un fariseo de obras religiosas, pero necesitaba nacer de nuevo para tener vida verdadera. Lo nacido de la carne, carne es. Por eso estamos equivocados si pensamos que la carne se refiere solamente al sexo y al cuerpo. En el Nuevo Testamento, para San Pablo, la carne nos hace necesitados de alimento, de comida, pero de una manera desmedida. Necesitado de cuidados excesivos y necesitados de comodidades. Si nos damos cuenta, gran cantidad de necesidades. Será también Nicodemo que al final hace otra pregunta. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta que recibe de Jesús es: tú eres maestro y no sabes estas cosas. La respuesta que Jesús le da es declarar que Nicodemo es un discípulo. Querido Nicodemo, no eres maestro. Tu naturaleza humana no te permite ver quién eres en realidad. Y Jesús comienza a descubrirle quién es Él. Y en ese ayudarle a descubrir, pues comienza Nicodemo un proceso que muchos hemos escuchado: la conversión. No es maestro, el único maestro es Cristo. Sin embargo, podemos ver en Nicodemo esa transición. El resultado de ese acercamiento inicial de Nicodemo, con sus preguntas irónicas, con titubeos en su interior, con mentalidad meramente carnal, pero a la vez con esa búsqueda de la verdad, ya dieron su fruto. Nicodemo ha entrado y aceptado la propuesta de Jesús. Cambio a una nueva vida en el Espíritu. Este nuevo nacimiento va a ser en Nicodemo y en cada uno de nosotros una transformación en nuestra relación con las obras de la carne, llevándonos a una vida nueva en el Espíritu. Te invito a que en un momento que tengas, revises el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1848. La gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. Es decir, como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado, para que nosotros nos demos cuenta cuál es el pecado que nos domina y nos esclaviza, y poder arrancarlo de raíz. Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta esa luz viva sobre el pecado, porque la conversión
exige el reconocimiento del pecado. Supone el juicio interior de la propia conciencia. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Y es lo que vivió Nicodemo. Hubo una luz viva sobre su conciencia, sobre el pecado de la soberbia, sobre ese pecado de la presunción, de la prepotencia. Lo ilumina y entonces comienza a reconocerse, pero no fue con sus solas fuerzas, fue con la ayuda de Jesús, que lo ubica y entonces comienza en Nicodemo ese proceso de conversión. Te invito a que demos gracias a Dios por preocuparse por la salvación de nuestra alma y por darnos los medios necesarios para poder llegar a ser lo que ya somos, hijos de Dios. Uno de esos medios es el sacramento de la confesión. Y ahora comprendo por qué cuando me confieso tengo que pedir la luz del Espíritu para que sea Él quien ilumine los vicios y los pecados que tengo y poder hacer una buena confesión, pero también poder trabajar la virtud que es contraria al pecado que puedo encontrar bajo el cual yo estoy esclavizada. Te invito a seguir escuchando el podcast. Te espero la siguiente semana. Dios te bendiga. Gracias por tu presencia.